Año 1957 es el inicio del Cine Club, así que es una historia que comienza hace 60 años casi. La primera actividad que realiza el Cine Club Río Cuarto es la actividad para niños. Se seleccionaba el material porque se tiene acceso a las embajadas que estaban en Buenos Aires. El Cine Club iba a recorrer Buenos Aires, las embajadas extranjeras, para ver el material cinematográfico educativo que tenía, que eran verdaderamente obras de una calidad extraordinaria. A su vez, la Cinemateca Argentina proveía de más material. Y había una selección de temas para conformar de qué manera se actuaba con los niños en el matiné de los cineclubs. Esa actividad fue muy específica porque no solamente se estudiaba el efecto del cine en los niños de la zona urbana, sino que se lo comparaba con el efecto del cine en la zona suburbana, donde había chicos que no habían visto nunca una película. Y era llamativo el interés que despertaba una actividad nueva, con material específicamente buscado y seleccionado al máximo. Todo el Cine Club de Río Cuarto se vistió de un gran conocimiento del cine, tal es así que gente de todas las partes de la Argentina tenían conocimiento de lo que pasaba en Río Cuarto con el Cine Club. Nosotros llevábamos el cine a los pueblos vecinos. El Cine Club Río Cuarto hacía funciones y con debate en Moldes, en General Cabrera, en General Deza. En Río Tercero se creó un cine club con características similares a las nuestras, con la misma búsqueda de materiales, que nosotros ya teníamos aportado la cantidad de material que era útil y necesario para poder proyectarlo. Y de esa forma teníamos una influencia en la zona, en la parte local. Verán, Vicuña Maquena, por ejemplo, todavía existen en Vicuña Maquena los sedimentos de aquel cineclub que entró a configurar el mundo específico del séptimo arte. Las películas estaban siempre presentadas en base a un material de conocimiento, pero profundo. Y se esperaba con ansiedad las películas de los grandes directores. Bergman, por ejemplo, era un motivo de particular interés por la temática, por las actuaciones, por la calidad artística que tenían las películas suecas, por ejemplo, de esa época. Y además de Suecia estaban las películas de Bélgica, las de Holanda y las de otros países que formaban toda la colonia de grandes directores europeos que maravillaban al mundo con las películas que producían. El auge del cine era muy importante en esa época. Se lo consideraba un arte específico, era el séptimo arte. Hoy actualmente la gente va al cine, ni sabe quién es el director de la película, van a comer chucrú y no le dan importancia a lo que están viendo, y es así como el cine se vaya transformando en un elemento no importante artísticamente, no influye en lo profundo del conocimiento artístico.
unos pocos años después de llegar a Río Cuarto, yo, que siempre había sido, por sobre todas las cosas, un aficionado y un amante del cine, me encontré con que, por las circunstancias históricas que se vivían, se había generado una especie de gran espacio entre aquella tarea que uno descubrió después muy importante, había realizado el Cineclub, y aquí prácticamente no había muchas otras cosas que no fueran las que se exhibían en las salas de los circuitos comerciales o del circuito comercial. Y casi como una jugada de aficionado, empecé a participar, primero yo diría en 3 etapas. Una de la del ciclo de los grandes realizadores, que no fue una iniciativa que yo hubiera tomado, pero sí a la que me adherí muy rápidamente, porque ese fue un momento, creo que muy importante, de transición para incluso la formación de gente que después de aquel gran momento del Cineclub había quedado un poco vaciada de posibilidades. Y en ese sentido, eso que se hizo primero en el Cine Avenida, allí en las 5 esquinas, y después en el Cine Gran Rex, fue el primer paso. Después, con el programador se fue de Río Cuarto, el que se hacía cargo de la programación de ese ciclo de los grandes realizadores, se fue de Río Cuarto y se volvió a quedar un poco en el aire. Entonces imaginamos la posibilidad de hacer en el colegio médico una especie de tratar de reflotar aquella idea. Y dentro de las posibilidades, porque no era muy sencillo, en aquel tiempo se trabajaba con material fílmico, conseguir las películas no era tan sencillo, pero a través de la participación de alguien que tenía elementos, que tenía máquinas para proyectar, se instaló en el colegio médico, que no estaba originalmente preparada para eso, se instaló la máquina de proyección, y se dio durante aproximadamente 2 años y medio, yo no lo recuerdo con exactitud, pero con una buena repercusión de público allí. Y después eso se transformó, ya había sido de alguna manera puesto en marcha por el Pidio Blas, en mi participación en el ciclo Cine en el Teatrino, que se mantiene hasta este momento. La posibilidad de llevar adelante la concreción de crear el Cineclub, que terminó siendo Cineclub de la Trapalanda, es una idea que yo tenía desde prácticamente todo el tiempo que estoy en Río Cuarto. Yo vine a Río Cuarto en el año 1974, por esa época no había Cineclub. En el año 1978 tuve la primera intención de hacerlo, pero eran épocas complicadas, y de alguna manera me hicieron llegar un mensaje delicadamente que mejor no llevar adelante esa propuesta. Felizmente en el año 1984, cuando vuelve la democracia en el 83 y en el 84 era intendente Miguel Ángel Abella, tuvimos la posibilidad de poner en marcha el ciclo de cine arte, se llamó en esa época, que dependía de la Secretaría de Cultura y que todas las semanas se ofrecían fundamentalmente películas que tenían que ver con los clásicos del cine. De alguna manera era recrear, aunque sea mínimamente, lo que podría haber sido un cineclub. Y la concreción del Cineclub de la Trapalanda arranca en diciembre del 2008 y que se puso en marcha en forma efectiva en el año 2009 con el reconocimiento como Cineclub de la Federación Argentina de Cineclubes, que en ese momento presidía Alfredo Escaglia, que a su vez era el presidente del Cineclub Rosario. A nosotros se nos ocurrió reproducir acá en Río Cuarto algo que veíamos en Buenos Aires, en la Fundación Luis Quiosa,
que era la presentación periódica de películas con una introducción al debate que estaba a cargo de algún psicoanalista de Buenos Aires. Y empezamos aquí, hablamos primero con el secretario de Cultura, que en aquella época era Jorge Ramallo, y él nos facilitó un día al mes, desde abril a noviembre, el Teatrino de la Trapalanda. Entonces, el segundo miércoles de cada mes se presentaba la película que correspondía al ciclo de cine y psicoanálisis. Estuve haciendo una compulsa así muy somera, pero más o menos entre aquel momento en que empezamos, que debe haber sido el año 94, y hoy debemos haber presentado 150 películas con el comentario introductorio. Entonces, esto estaba a cargo de los miembros del CEAP, del Centro de Estudio de Asistencia Psicoanalíticos. Y lo seguimos haciendo así hasta el año 2002, en que construimos un auditorio detrás de la clínica, en la calle Sobremonte al 1400, y a partir de ahí las películas se fueron proyectando en ese lugar, en el auditorio que edificamos ahí. El ciclo Cine y Universidad inicia en el año 1991 como idea del profesor Miguel Boatier y los integrantes de la Cátedra de Sociología de la Educación. En ese momento funcionaba arriba del pasaje de Almazo, que allí estaba la sede del gremio docente. Yo era estudiante secundaria y solía ir a las proyecciones, que eran una vez por semana. Luego empecé a estudiar en la universidad, estudié Ciencias de la Comunicación y seguía participando activamente del ciclo Cine y Universidad, y en el año 95 ingresé como parte del grupo organizador. Como te decía, duró desde el año 91 hasta el año 2007, 16 años, y yo estuve desde el año 95 hasta el 2007. Pasó muchísima gente. Miguel tenía una personalidad que era muy convocante y una persona muy inteligente y, por ejemplo, yo fui alumna de él en una materia, iba siempre al ciclo de cine, me invitó a participar y bueno, es como que me formó en esto del cine, con sus miradas y con la idea del ciclo era siempre como una reflexión sobre la sociedad, pensar en la sociedad, pensar los ámbitos institucionales. Estoy hablando de toda la década del 90, que fue muy particular. Y bueno, el ciclo convocaba cada vez más gente y fue cambiando de lugares por diferentes situaciones. Estuvimos entonces, después de estar en el pasaje de Almazo, arriba del pasaje de Almazo, el gremio docente se traslada a la calle Bolívar. Allí funcionó el ciclo durante mucho tiempo. Luego, no sé decirte exactamente la cantidad de años. Luego en el auditorio del Banco Nación y los últimos 6 años aproximadamente en el Colegio de Arquitectos. Zijn de Gwebs raad in Philip Newington? Nee, I'll be there. You will not. Nee, niet meer Shamrock Drake. I doubt it. Guys, we can't have this stuff up. What are you talking about? It's got to go through it. It's in down out there. That's got too much stuff up here already. There's 8 grams worth of plasterboard getting ruined out there and it's got to go somewhere. Come on, man, do anything. We've got stuff work, we've got to turn and fix it. We've just got to work together. That's what we've got to do. Be careful with that. If you ruin any more, I'll chuck it out your bloody money. La elección de las películas era por ejes. Semana tras semana, recuerdo algunos ejes, por ejemplo, Mosaicos del siglo XX, que eran películas que tenían que ver con distintas características de la vida social o en sociedad. Aventuras interiores, que allí las películas seleccionadas o programadas tenían más que ver con personajes que desarrollaban una vida interior importante. Lejos, antes y ahora, que la idea era que hubiese clásicos o directores reconocidos. Bueno, como que tenía una estructura muy pensada y además el ciclo de cine
formaba parte de un proyecto de extensión que era más amplio, que abarcaba otros ejes, semanas de estudio, la formación de una videoteca. Mi criterio nunca ha sido cineclubístico, en el sentido de formar, no digo que está mal, a mí me parece magnífico eso. Yo simplemente, porque soy un poco inorgánico, lo único que he hecho siempre es tratar de dar películas y tratar de que las vea la mayor cantidad de gente posible. Digamos, esas serían las 3 grandes etapas de mi participación, que a mí me ha satisfecho mucho porque, digamos, mal que mal y con las discontinuidades que hay en cuanto a público, creo que se ha cumplido esa pequeña porción de mi ilusión de que la gente hubiese alguien más que viera cine y viera películas y después que cada uno fuese armando sus gustos a partir de eso, ¿no? La idea es, como te venía comentando, es recuperar aquellas propuestas cinematográficas de la más diversa procedencia que no se pueden ver en la ciudad. El circuito comercial es muy acotado y la mayoría de las películas de las cinematografías europeas en general, particularmente de Europa del Este, asiática, sudamericana, no tienen cabida en la exhibición, no solamente en Río Cuarto, creo que es una situación generalizada en la mayoría de las ciudades y es precisamente el ámbito de pertenencia y el espacio del Cine Club de recuperar esa posibilidad de ver esas películas como un lugar también de resistencia, ¿no? De resistencia en el sentido de recuperar el cine como un valor cultural, de difusión, de educación y de conocimiento fundamental. Y que en nuestro criterio lo que nos interesa es que la gente vea la película, independientemente de que la película tenga para nosotros mayor o menor valor en cuanto a lo que propone, pero tratamos de que sea diversa lo más posible dentro de lo que podemos conseguir y de lo que está a nuestro alcance poder ofrecer. Que desde el 2009 a la fecha seguimos adelante con una propuesta que tiene 3 funciones mensuales, el segundo, el tercero y el último jueves de cada mes. En esas funciones lo que se ofrece es la posibilidad de acceder a algunos clásicos del cine, que es la característica fundamental de la programación de los miércoles, y también acceder a estrenos que de otra manera difícilmente se podían ver en la ciudad de Río Cuarto. Estrenos de películas que tienen como fuente diversidad de directores y de procedencia, ya sea de países, de géneros y de temáticas. Mi criterio es mostrar películas. Digamos, hay espacios en los que se apunta a la reflexión compartida. Y a mí me gusta más la reflexión que hace cada uno consigo mismo acerca de las películas. Digamos que los criterios de programación no han sido nunca orgánicos en mi caso, tal vez porque yo no soy orgánico, sino más vale caóticos. Y mi porción fundamental ha sido siempre exhibir las películas del pasado. Yo no digo clásicos porque, digamos, ese es un criterio evanescente, difícil de definir con precisión, sí películas del pasado. En la sensación de que hay mucha gente de las generaciones que me siguen, que a lo mejor no han tenido contacto con esas películas y que tienen más fácil contacto con las películas más próximas, y eso es lo que me ha interesado básicamente siempre, lo que no quiere decir que no haya habido algunas digresiones hacia otras películas más cercanas en el tiempo, pero lo que a mí me gusta es exhibir películas del pasado.
de las mejores y de las no tan buenas, ¿no? Como para que ir armando otra aproximación con el público de esas películas que se ven menos, digamos. Az egész nézőtéren, ott a szemem előtt. Közelebb mentem hozzá. Aztán még közelebb. Még közelebb. El criterio que tiene que ser una película, porque hay dos maneras de interpretar una película desde el punto de vista psicoanalítico. Uno puede tomar la historia que presenta la película como si fuera un sueño y decir, bueno, vamos a analizar esta historia que nos cuenta la película como si fuera un sueño, que puede ser la película en sí un sueño del director de la película, puede ser un sueño de un personaje de la película, o si no, hay otra manera de interpretarlas que es tomarlo como historia y decir, bueno, a ver, analicemos esta historia y veamos cómo se comportan los personajes, por qué hacen lo que hacen, por qué sienten lo que sienten. Y el cine lo que tiene es que lo mismo que la literatura convoca en nosotros una serie de afectos, es decir, nosotros vamos al cine por dos motivos, o por un motivo escapista, digamos, es decir, buscar algo para entretenernos y después volver renovados a la actividad diaria, o a veces buscando pasar por una experiencia que nos modifica, porque hay muchas películas que se ven y a uno lo cambian, le cambian la manera de pensar y de sentir acerca de muchas cosas. Esas segunda clase de películas, las que no son de entretenimiento, sino que son esas películas que traen un argumento en su historia, son las que nosotros elegimos, respetando el gusto de cada uno, ¿no? Porque no siempre la película que me gusta a mí le va a gustar a mis colegas, y lo mismo sucede con el público. Una parte del público le gusta más una clase de películas que otras. Eso es algo que es muy variado, pero nosotros siempre buscamos tratar de mostrar cómo los diversos sucesos de los personajes, de la trama de la película, están en relación con determinados afectos, y saber reconocer esos afectos en los personajes nos permite, es algo que lo podemos hacer porque también nosotros sentimos las mismas cosas. Eso es lo que nos permite identificarnos con los personajes de una película, lo mismo que con los protagonistas de una novela. Esta tarea de investigación y de formación de las actividades cineclubísticas motivó temas muy particulares, como por ejemplo se hizo una presentación de la tarea en paneles. Había paneles específicamente consultantes donde se veía el material con el que trabajaba el cineclub. Lograron tener un apoyo en subsidio del Fondo de las Artes que permitió comprar un Bolex Spire, es decir, un proyector de 16 milímetros, que era el que motivaba las funciones en la Biblioteca Morena. Y así fue llevando a una actividad que llamó tanto la atención que se decidió ir al encuentro de cineclubes del Brasil. El Cineclub Río Cuarto se anotó como partícipe de ese encuentro brasilero, y marchó la comisión directiva rumbo a Río. Parece mentira que la actividad del Cineclub de Río Cuarto era tan específicamente estudiada y analizada y puesta en práctica que ocasionó sorpresa y admiración en el pueblo brasilero.